Todo ordenamiento jurídico regula las relaciones entre sus sujetos, tienen un contenido de materia sobre el que se versa sus reglas y poseen procedimientos específicos para la elaboración de normas, pretendiendo además conseguir unas finalidades con esas normas que crean para ello. Por tanto, el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Tienen reglas públicas y pretenden conseguir o pretenden ser instrumento interestatal para facultar la cooperación entre los estados. Los orígenes del derecho internacional. Hay quien piensa que el origen del derecho internacional es el ius gentium romano que regulaba las relaciones con quienes no eran ciudadanos romanos dentro del Imperio Romano. Otros han situado el origen del derecho internacional público en la Edad Media, época en la cual se regulaban las relaciones entre las dos suprapotencias, esto es, el Imperio Cristiano Europeo y el Papado, lo que desemboca en relaciones entre ellas. Entre ambas potencias surge la necesidad de crear acuerdos, de ahí nace la actividad diplomática y los pactos para evitar las diferencias mutuas y evitar enfrentamientos. Estas relaciones aún no son constituidas como propio derecho internacional público. Como conclusión, decimos que el derecho internacional actual proviene de la cultura europea, que ha evolucionado desde el siglo XVI hasta nuestros días. El ordenamiento jurídico internacional no adquiere su carácter específico hasta la fragmentación del Imperio cristiano. A partir de esta época van surgiendo estados, haciéndose multipolar y diversa la sociedad internacional considerada como civilizada. Este nuevo sistema jurídico irá fraguando lentamente y será con la paz de Westfalia cuando se crea la actual sociedad-estado. Al adaptarse la ruptura de los vínculos establecidos entre los estados europeos, con esta paz se dará por primera vez la definición de los principios fundamentales para la relación interestatal que aparecerán en la Carta de las Naciones Unidas, en la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU o el Convenio de Viena. Como conclusión, mediante esta paz se sientan las bases de un sistema europeo de estados independientes. Medio siglo más tarde, tras la Paz de Utrecht, se firma una hegemonía británica, surgiendo esta como una gran potencia imperial en el siglo XVIII. No obstante, a finales del siglo, tras la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, surge el Estado moderno que tiene como característica la soberanía popular y la identidad de las naciones. Ya a finales del siglo XVIII se instaurará un nuevo modelo de organización en el Congreso de Viena, capaz de sentar las bases de una paz duradera. Este nuevo modelo consiste en un mecanismo de consulta colectiva entre las potencias europeas mediante reuniones periódicas con el fin de arreglar conjuntamente las situaciones conflictivas, siempre bajo la supervisión de grandes potencias, que actualmente son los mismos del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas en cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ya en los siglos XIX y XX, el número de estados independientes presente a la sociedad internacional va creciendo, ocurriendo la descomposición o desmembramiento de los imperios. Así, con la finalización del imperio colonial español, se fragua en el continente americano una constelación de nuevos estados, pero no afectará a la identidad nacional de la metrópoli. Tras la guerra de Crimea se intentaron tomar innumerables soluciones como las conferencias de la paz de La Haya, pero todo esto fue en vano, pues se producirá la Primera Guerra Mundial, un conflicto internacional. Esta guerra duró 4 largos años, pero fue posible firmar la paz negociando en la Conferencia de Versalles, quedando plasmada en el Tratado de Versalles, donde Alemania quedó muy mal parada. Tras esta experiencia bélica se abre paso a una nueva idea: sentar las bases necesarias para lograr una paz perpetua. Para ello será necesario que la sociedad internacional en su conjunto se interese en tomar de decisiones,
Para ello, se creará por primera vez una organización internacional de fines generales y de carácter universal, la Sociedad de las Naciones. También hay que añadir que a principios del siglo XX se producirá también en el antiguo imperio zarista una revolución bolchevique. Surgirá entonces un nuevo estado proletarista basado en las ideas comunistas, teniendo esto una gran repercusión sobre el derecho internacional, pues debido a su ideología distinta respecto a las superpotencias, no entrará en la sociedad de naciones. La dinámica contemporánea de la sociedad y el derecho internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, las alianzas frente a Alemania y Japón obligan a cooperar a soviéticos y europeos y norteamericanos, facilitando una cohesión más amplia del orden internacional, instaurando por los vencedores tras el término de aquella, manifestando la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas. Pero más tarde, entre estas potencias ganadoras surgirá cierto conflicto y tensiones que se reflejarán en la Guerra Fría. Esta época será un tiempo de parálisis de las instituciones creadas al final de la guerra, como será el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y de constitución de otras nuevas organizaciones como la OTAN. La hegemonía franco-británica se eclipsa definitivamente durante la Segunda Guerra Mundial, produciéndose una masiva descolonización de las áreas que estaban bajo los países, sobre todo en África y Asia, dando lugar a un nacimiento de nuevos estados, produciéndose así una sociedad internacional universal. Con esto hacemos referencia a grandes diferencias de todo tipo entre una gran potencia y un pequeño estado del tercer mundo. Estos son los estados pobres del hemisferio sur, denominados también países en vía de desarrollo. Para una nueva independencia económica se llegará a una política inicial de confrontación para poder utilizar determinados órganos de las Naciones Unidas. Se llega así a la declaración de un nuevo orden económico internacional, pero los fracasos de esto harán que el nuevo orden se renegocie. Con posterioridad y tras la superación de la Guerra Fría, se pensó que surgirían avances para el desarrollo económico del tercer mundo, pero esto no ocurrió así, sino que han surgido nuevos problemas estratégicos y de seguridad para los estados occidentales, como por ejemplo el terrorismo, las migraciones y armas de destrucción masiva, dejando aparte los problemas de los países del tercer mundo. Esto no quiere decir que el problema del desarrollo haya sido olvidado, sino que hay ONG y las Naciones Unidas que les ayudan a seguir adelante buscando condiciones de vida dignas. Contrario, en el caso anterior, durante el siglo XX asistiremos también a fenómenos de integración de Estado como lo es la CECA o posteriormente la CE, núcleo inicial de 6 estados europeos que tras sucesivas ampliaciones ha llegado a ser la Europa de los 27. Por el contrario, frente a la integración europea nos encontramos también con la desintegración de la Unión Soviética como potencia europea y la URSS como Estado unitario. Supondrá esto un desmembramiento en Europa y un imparable resurgir de los nacionalismos transformándose todo en el mapa geográfico europeo. También entonces una opinión de la sociedad pública de que la Guerra Fría no ha servido para mejorar la estabilidad de los países y hay una percepción de fracaso del nuevo orden internacional. La OTAN, después del desmembramiento de la Unión Soviética, intentará proyectar sus objetivos hacia el este de Europa y el Asia Central. La OTAN en 1994 se verá ampliada por la Asociación de Paz que permitirá que los entes más antiguos, miembros del Pacto de Varsovia, puedan entrar en la organización, pero esto será un paso intermedio. En el siguiente escalón viene constituido por las Cumbres de Madrid, celebrada el 8 de julio de 1997, en la cual la diplomacia occidental consigue como hitos destacados la firma de un acta fundamental, OTAN y Rusia,
para prever el futuro acceso de Ucrania y sobre todo el ingreso de la OTAN de 3 nuevos países como Hungría, República Checa y Polonia. Pero sin embargo, la sociedad internacional contemporánea parece empeñada en demostrar que la guerra es un fenómeno de causas mucho más amplias que las ligadas al enfrentamiento entre potencias. Pero la guerra entre las superpotencias no es el único conflicto, sino que en los países de África como Somalia, Angola, Ruanda, Burundi, también se producen guerras entre tribus, señores de la guerra, grupos armados que llegan a poner en duda la viabilidad del Estado. Pero las sufridas víctimas producidas por las tensiones no son más que seres humanos y el derecho internacional público no es indiferente a esta situación de las personas humanas. Por ello, se ha creado un ordenamiento por los derechos humanos y libertades fundamentales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pero este pacto de los derechos humanos estuvo marcado por la Guerra Fría y hasta pasando 20 años no se adoptó. Pero en Europa funcionó durante ese tiempo el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. Ya en la década de los 90, los genocidios en Ruanda y en la antigua Yugoslavia provocó la creación de los respectivos tribunales penales internacionales, y ya en 1999, en la Conferencia de Roma, se creó una Corte Penal Internacional, cuyo estatuto se fijó en el año 2002. Febrero 2 del año 2012. Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, firmado por los Estados miembros de la zona europea para fundar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, una organización internacional con sede en Luxemburgo, para que actúe como en función permanente de asistencia financiera a los Estados miembros con dificultades económicas, Irlanda, Portugal y Grecia. Junio 25 del año 2011, Primavera Árabe, denominado también como Revolución Democrática Árabe, hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes desde el año 2010 hasta la actualidad. El 25 de enero del 2011 fue el día del primer mitin contra Tariq Muadd, que había sido presidente de Egipto por 30 años, y comenzó el drama en la plaza de Tahrir. 2 de abril del 2013. Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Los gobiernos representados en las Naciones Unidas aprobaron prácticamente por unanimidad un tratado sobre el comercio de armas que prohíba a los estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o facilitar su comisión.